El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. One Love. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos escuchen. Gracias por estar ahí, audiencia de Pampedia. Estamos en el programa 245, temporada 17. No se les olvide que estamos abordando el tema de la didáctica en diferentes áreas. Ya hemos hablado en el área de las matemáticas, en el área del lenguaje, en el área de ciencias sociales, y hoy también vamos a trabajar sobre estas últimas, cómo se trabaja geografía, historia, economía en un aula de clase con jóvenes, niños, niñas que hoy día cursan su bachillerato. Un buen día para todos, un gusto encontrarnos de nuevo en Pampedia, la educación como fetiche. Así como lo dice el profesor José Guillermo, estamos conversando sobre la didáctica y hoy seguimos conversando sobre la didáctica en ciencias sociales con un invitado muy importante y con quien esperamos conversar sobre esas prácticas que a veces suceden en nuestras aulas de clase en la educación básica y media. También queremos darle un saludo muy especial a quienes hacen posible este programa, a Mario Enríquez en el máster, a Yolanda Barrantes y Diana Torres en producción sonora, a Laura Chávez en comunicaciones y a nuestro director Alejandro Sepúlveda. Hola Gloria, ¿cómo va todo? Hola Luz Betty, hola José Guillermo, un caluroso saludo para todos los que vienen siguiendo Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva emisión. Esperamos que sea de todo su agrado. Y esperamos que continúen acompañándonos ya para la recta final de este programa. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, profesor Luigi Leonardo Linares Osma, muy italiano el nombre, profesor del Colegio de la Universidad Nacional, del Colegio IPAR. Ya él nos va a contar de qué se trata ello. Politólogo de la Universidad Nacional, también nos contaba que inició su licenciatura en Ciencias Sociales aquí en la Universidad Pedagógica Nacional y que aspira a concluirla de pronto en alguno de estos días. Y en la actualidad cursa la maestría en educación de la Universidad Nacional, que está ligada al Instituto de Investigación en Educación, el cual dirigió el profesor Jeffer Chaparro, con quien hablamos en la emisión pasada. Profesor Luigi, bienvenido a Pampedia. Profe Guillermo, muy buenos días. Profe Luz, profe Gloria, gracias por esta invitación. Es para mí un placer poder estar en este espacio hablando de un tema tan hermoso y que nos apasiona tanto como es la pedagogía y pues todas sus dinámicas. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por participar en Pampedia, por sacar el tiempo y por aceptar nuestra invitación. Bueno, comencemos hablando del Colegio IPAR. Cuéntenos un poco, porque para algunos es muy conocido, sobre todo para quienes estamos o están vinculados con la Universidad Nacional, pero de pronto para la mayoría de la población, de la audiencia de Pampedia, no lo es tanto. Vale, profe, pues el Colegio IPAR es el Colegio de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte de un modelo de bienestar universitario que se tiene pensado desde la Dirección de Bienestar. Pero no siempre fue así. El colegio va a nacer en la década de los 60 y va a ser un reclamo que se hace desde la clase obrera que estaba vinculada a la universidad para tener un espacio para sus hijos e hijas. Esto va a hacer que se abran 2 niveles, jardín y primero, en un primer momento, y paralelo a esta escuela, que se va a llamar Escuela Arturo Ramírez Montúfar por el entonces director
de la universidad, que fue el que aprobó el proyecto, paralela a esta escuela estaba el laboratorio de investigación en pedagogía, que respondía a la facultad de educación que había en ese momento en la universidad. Y allí los estudiantes iban a hacer sus prácticas. Hoy en día todavía van a hacer prácticas de muchas carreras de la universidad, e incluso de acá de la pedagógica también hay muchos de los estudiantes que van allá a trabajar con nosotros. Desde ese momento hasta hoy se han dado muchísimos cambios que son supremamente importantes, y hay que resaltar que se han dado por medio de la lucha de los grupos obreros, de los sindicatos obreros, y también de las luchas de los estudiantes. Y pasó de ser solamente un lugar para cuidar niños en jardín y en primero, y se convirtió en un lugar donde tenemos desde preescolares hasta grado 11, y se atiende hijos de trabajadores oficiales, trabajadores de planta, tenemos hijos de estudiantes, hijos de profesores, hijos en estos momentos de trabajadores provisionales, que fue algo que se hizo en excepción en este año, y de los egresados de la universidad. Esto nos va a permitir encontrar que el IPARM es un lugar supremamente heterogéneo. Entonces vamos a encontrar un sinnúmero de mundos en cada momento en el aula, y esto va a romper con algo que me parece que es problemático dentro de la sociedad colombiana, y es esa separación y esa segregación en la educación, porque allí vamos a encontrar estudiando desde el hijo del doctor en matemáticas, que es profesor de la Facultad de Ingeniería y que hizo su doctorado en Europa, y va a compartir el mismo espacio con una persona que viene de una familia mucho más humilde, que son los trabajadores de mantenimiento o los trabajadores que nos apoyan en cuestiones administrativas. Entonces esta riqueza va a permitir que haya una dinámica muy diferente en esta institución, permitiendo así que diferentes capitales culturales puedan entrar en diálogo y permitir una construcción mucho más fuerte y mucho más hermosa dentro de las aulas. Y ya para finalizar, me parece que el colegio se caracteriza por fortalecer el pensamiento crítico, y pues todas estas características que tiene lo permiten, y es una muestra también del compromiso social que tiene la universidad, no solamente con sus trabajadores y estudiantes, sino con toda la comunidad. Ya, ¿y qué tal esa experiencia? Es decir, de trabajar con hijos, hijas de los profesores, y también la experiencia entre ellos, entre los estudiantes. Profe, es una cosa supremamente hermosa, es diferente. Yo vengo con experiencias en otros colegios, yo estuve trabajando en USME, y trabajar con un grupo determinado es bonito, pero es mucho más bonito cuando dentro del mismo espacio, en ese mismo estadio en disputa que es el aula de clase, se encuentran diferentes saberes, diferentes percepciones de ver el mundo. Yo llegué a trabajar con ellos el año pasado en grado 5º y grado 7º, y fue un reto, fue algo supremamente hermoso, pero fue muy fuerte, porque son niños que exigen realmente mucho. Por lo que decía hace un momento, la cuestión del capital cultural es supremamente importante. Entonces ellos a uno como profesor le exigen demasiado, y eso es excelente, es hermoso. Y referente a la otra parte, que cómo es su relación entre sus pares, es una cosa también bien interesante, porque se da cuenta uno que realmente las condiciones sociales, las condiciones económicas a fondo no son importantes, no son algo que realmente mueva el desarrollo social de los sujetos. Estos niños actúan como si estuviesen con un par que tiene igualdad de condiciones en todos los aspectos, y eso va a ser supremamente importante, porque este colegio ha permitido que se reconozca al otro como otro igual, y no como otro con condiciones diferentes y como otro alejado de mí, de mi realidad. Me parece que eso es hermoso. Bueno, ¿y qué tal los taitas, los padres, cuando van a eso que llamamos reuniones de padres de familia con ustedes, los profesores? Digamos, un doctor de esos que usted nos mencionó, que tiene su hijo allá, y que de pronto tiene alguna situación. ¿Cómo es el comportamiento de esos profesores que en la universidad pues son docentes de mucha trayectoria, de mucha alcurnia? ¿Cómo es su relación con los profesores de sus hijos? ¿O no van? Sí, son papás muy dispersos. Creo que también eso es importante. Ajá. En ese aspecto, porque el profe sabe que es necesario para que se dé un proceso educativo eficaz. No hablando de eficaz dentro del
el discurso economicista, más desde lo social, sí están muy presentes. Tuve la fortuna del año pasado de acompañar en grado quinto y en grado séptimo a los hijos del profesor Páramo. ¿De quién fue rector o de quién fue decano? De quién fue decano. Ok, del hijo del que fue rector, sí. Hijos. Yo estuve con Odiseo Páramo en quinto. Ajá. Y con Elena Páramo en séptimo. Elena Páramo también la acompañé este año en octavo. Y realmente cuando había una reunión de padres, una entrega de informes, que la entrega de informes allá es más ir a charlar sobre el proceso que llevan los niños, porque a ellos ya les envían sus notas y ellos ven con la retroalimentación que cada profesor pone. Entonces vamos a charlar y siempre el diálogo fue muy respetuoso, pero se nota siempre que hay un proceso de exigencia desde los profes, aún mayor para uno como profe, además porque uno tiene una responsabilidad. Si así nomás, el ser educador es una responsabilidad muy grande porque estamos educando para transformar esta sociedad. Pues personas que ya tienen más recorrido que uno dentro de esta dinámica le exigen a uno muchos más. Entonces ha sido muy interesante y muy bonito. Entonces no... Ya, ok. Bueno, hablemos del área de ciencias sociales. ¿Así se llama en el IPAR o tiene otra denominación? Bueno, si nosotros en este momento tenemos el área de ciencias sociales, hace más o menos 4 o 5 años, Sí. la separamos del área, o nos separamos de las clases de ética, filosofía y religión, Ya. y ellos quedaron como área aparte, y nosotros quedamos área de ciencias sociales en estudios de geografía, historia, y pues constitución y democracia, que creo que debe atravesar absolutamente todo. Ya. ¿Y usted es responsable de las 3 asignaturas que nos acaba de mencionar o de una en particular? En ese momento acompaño este año grado quinto y grado octavo y en las 3 asignaturas. Entonces trabajamos historia, trabajamos geografía y dentro de esas 2 hago como una transversalidad en lo que es ciudadanía, que es proceso de democracia. Todo el saber tiene que ir atravesado desde ahí. Bueno, ¿y cómo le va ahí en ese trabajo con la didáctica? ¿Cómo emplea, utiliza, apropia la didáctica para trabajar geografía, historia y ciudadanía con sus estudiantes? Profe, eso es una pregunta muy importante, muy interesante, porque hablábamos con los compañeros sobre qué es la didáctica y empezamos a plantear que la didáctica realmente se nos olvida de dónde proviene. Hablamos de didáctica como el arte de enseñar, pero pasamos del arte de enseñar a generar un proceso de reproducción de conocimientos y entonces vamos a generar una fórmula muy pegada a eso que nos brindan las ciencias duras o las ciencias exactas. Entonces buscamos establecer eso para poder generar un qué, un cómo y un cuándo enseñar. Y aquí en Colombia, digamos, tenemos algo como es la Ley General de Educación, tenemos los lineamientos básicos, tenemos los DBA, y eso nos va a plantear cómo tiene que ser esta estructura. Pero nosotros, desde el aula, rompemos de manera directa con eso, porque no es solamente el qué, el cómo y el cuándo enseñar, sino el para qué enseñar. Entonces la didáctica en las ciencias sociales tiene que estar atravesado, tiene que estar llevada principalmente por ese para qué voy a enseñar, cuál es la finalidad de nosotros. Porque si hablamos entonces de la didáctica tradicional, entonces sí hay una didáctica en geografía, y la didáctica en geografía nos dice reconozcamos el espacio, aprendamos a utilizar herramientas cartográficas y dibujemos mapas, y muchos de los niños se han centrado en eso, y ya, pero no hay un reconocimiento ni una apropiación del territorio. Y cuando hablamos de la didáctica en historia, pues hablamos de un proceso en el cual los estudiantes logran identificar fechas, logran memorizar nombres y pueden crear líneas del tiempo. Pero más allá de entender cuáles son las consecuencias o cuál es la incidencia de estos procesos en su vida, no va a llegar. Entonces, sí hay una didáctica y esta didáctica funciona así en el aula, pero creo que tiene cositas que mejorar. Ya. Todavía siguen haciendo salidas, no solo a Bogotá, sino a los llanos, al eje cafetero, a la costa, con los estudiantes, salidas de geografía. Sí, profe, en este momento, este año, ya en 8 días, sale el primer grupo va para La Guajira. Ajá. Entonces, digamos, dentro de la didáctica, como estamos hablando ahorita, creo que esto es supremamente importante porque Claro. estamos sacando el estudio de la geografía del aula.
Y ellos van a ir allá y realmente van a saber qué es una península, van a ver qué es un desierto, van a poder saber dentro del recorrido qué es una montaña, qué es un valle, todo esto, que es muy diferente que yo vaya y lo vea, lo huela, lo sienta, a que me lo expliquen desde una hoja de un mapa. De un atlas. Uh-huh. Sí, profe. ¿Y qué tal son esas experiencias? ¿Cómo participan especialmente los jóvenes, los niños, las niñas en estas salidas? ¿Que duran más o menos una semana o cuánto dura? Dependiendo del grado en el que se encuentren, tenemos salidas que van desde los 3 días hasta salidas que llevan más de 10 días, que es la de La Guajira, que esa es la que hacen en grado 11. Y en cada año se está planteando una salida específica, con unas intencionalidades. Y esto va a depender supremamente de cuál va a ser el interés o qué es lo que estamos trabajando desde las diferentes áreas, porque también va la cuestión de que es un proyecto interdisciplinario para poder fortalecer los saberes. Uh-huh. Profe Luigi, quisiéramos ahora que nos contaras un poco desde la experiencia que has venido teniendo ya de trabajo en aula, en el colegio y en los distintos niveles por los que has atravesado en esa experiencia, ¿cuál ha sido el uso que le has dado a la didáctica dentro de las aulas? Bien, profe. Yo tuve un problema muy fuerte con la didáctica de la geografía y la didáctica de la historia, así como las veníamos mencionando hace un ratico. Entonces, se hizo necesario dentro de mis clases establecer o abrir el espacio a una didáctica participativa y una didáctica activa. Entonces venimos transformando la forma del quehacer de los estudiantes dentro del aula, porque me parece supremamente importante establecer que el aula no es el lugar donde el profesor se encuentra ya parado y va a coger a botarle datos a los niños y a las niñas hasta que los llene y los sature, sino que se convierta en un espacio donde ellos puedan construir y crear de una manera activa y participativa. Entonces, esta primera parte. Entonces yo vengo apostándole al uso de la gamificación y la ludificación y la jueguificación dentro del aula, que son cosas totalmente distintas que a veces nosotros como profes las confundimos, pero son cosas diferentes. Puede haber gamificación sin ludificación, pero me parece que es importante utilizarlas todas. Entonces, este proceso de la didáctica lo hacemos transformando el espacio de los estudiantes, volviéndolo en un lugar más seguro, más tranquilo, en el cual ellos se sientan realmente complacidos de participar, de poder preguntar, de poder traer sus saberes previos, que son cosas que muchas veces olvidamos y son supremamente importantes para el análisis de la historia y de la geografía. Y este proceso ha llevado a que los estudiantes se motiven de una manera impresionante y trabajen de una mejor manera, más contentos, que les den más ganas de participar, que ya no se duerman en clase, porque pues estar en un grupo de 45 niños donde está dando en un salón donde casi no nos podemos mover y está el sol, pues si el profe se para solamente a hablar y a contarles y a echar el discurso y a hablar de la teoría, se van a dormir los niños y no vamos a tener pues un buen proceso. Cuando ya hay una motivación intrínseca de ellos, cuando ellos reconocen y pueden construir su saber y pueden llevarlo a sus realidades, a sus mundos, y podemos individualizar el conocimiento y la forma de crear contenido dentro del aula, vamos a hacer que estos niños logren tener una visión crítica del saber. Que como se planteaba por ahí hace algunos años, decían, ya la gracia no es que conozcamos el mundo, sino que lo logramos comprender para poderlo transformar. Y me parece importante que ellos puedan transformar su mundo. Y entonces ahí entra otra cosa supremamente importante dentro de mi labor docente, y es la didáctica de la crítica, de la pedagogía crítica. Entonces, dentro del aula, mi profe no solo es la didáctica de la geografía y la didáctica de la historia y la didáctica de la ciencia política, sino que está atravesada por la didáctica activa, la didáctica de la participación y la didáctica del pensamiento crítico. Muy interesante lo que nos cuentas y, digamos, en esa dinámica del uso de la didáctica que has venido haciendo en tus clases y en el proceso de enseñanza, ¿en qué momento entra el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Cómo se logra eso? Profe, lo primero que tenemos que establecer es que dentro del aula nosotros no vamos a darle un saber al niño ni a la niña. Entonces yo nunca voy a llegar a ellos a decirles como esta es la teoría que tenemos que establecer, no, sino que jugamos a ser investigadores, nos ponemos en el rol de diferentes personas dentro de la historia,
o tomamos el papel de cartógrafos. Quisiera contestar con un ejemplo. Yo llegué este año con los niños de grado quinto, les dije, vamos a hacer un mapa, vamos a hacer una creación cartográfica. Y ellos, ¿qué dijeron? Listo, trajeron las hojas y lo dibujaron, pero no tenía ningún sitio. Yo les dije, venga, ¿dónde está el norte? No tenemos idea de dónde está el norte. Y pues que no lo sepan en una hoja realmente no me parece preocupante. Pero salimos al patio del colegio y tampoco sabían dónde quedaba el norte. Entonces hicimos todo un taller de cartografía social, reconocimos todo el espacio de nuestro colegio, ellos crearon el mapa de su colegio y empezaron a reconocer los lugares de poder y empezaron a reconocer otras características dentro del espacio y dentro del territorio. Y reconocieron dónde tienen espacios de topofilias y de topofobias y empezaron a generar esa relación. Y ahí ellos mismos empiezan a cuestionarse, venga, en mi casa también tengo estos espacios, en mi barrio también se está dando esto, venga, ¿cómo hago para cambiar este lugar que es una topofobia para mí en el colegio, pero quiero cambiarla porque es un lugar que me parece visualmente atractivo, estético? Entonces ellos mismos empiezan desde su juego, de un juego libre, que juego libre no quiere decir que no haya normas, porque creo que lo más serio y lo más normativo que hay es el juego libre de los niños. Entonces desde ese juego ellos mismos empiezan a establecer y ellos mismos empiezan a buscar las preguntas y ellos mismos empiezan a construir sus respuestas para poder empezar a entender y transformar su realidad, la realidad de cada uno, que como les decía en un principio, allá tenemos 30 niños en un aula y son 30 realidades totalmente diferentes. Muy importante lo que acabas de decir, porque muchas veces hablamos del pensamiento crítico y no es tan fácil llegar a acciones concretas para el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? De lo que nos has hablado es muy importante todo el proceso didáctico, el proceso de enseñanza, de aprendizaje, y pareciera muy chévere estar en una clase y desarrollar una clase, pero ¿qué dificultades o qué retos has encontrado en ese ejercicio docente en la enseñanza específicamente de las ciencias sociales? Profe, digamos que cuando hablamos de los retos tenemos que partir de que nosotros en Colombia tenemos una falta de recursos, ¿sí? Y no hablo de recursos solamente del capital económico, sino de una cantidad de cosas, de capital cultural, de capital social, supremamente importante. Pero me parece que, y aprovechando este espacio, quiero también hacer énfasis en nosotros los profesores y las dificultades que nosotros como profesores creamos. Y creo que la dificultad y el reto más grande que tenemos como docentes, y como tengo como docente de ciencias sociales, es que me encuentro con una población que se encuentra desanimada con el aprender. Entonces, cuando enseñamos la geografía como un plano inerte en el cual solamente es atravesado por un color azul para mostrar las aguas, y que a los niños le atraviesan líneas horizontales y verticales, pero no reconocen lo que es un paralelo o un meridiano, ni cuál es su funcionalidad y cómo eso les puede servir de pronto en la ciudad para también conocer direcciones. Entonces, los pelados se van a desinteresar. O sea, les hacemos preguntas a los niños que ellos ya están acostumbrados a buscarlas en Google, o que simplemente las redes sociales les van a dar de una manera diferente. Entonces, nuestro problema principal es esa falta de motivación. Mientras sigamos pensando que la educación es un proceso en el cual yo tengo que llenar de datos y llenar de información lo más que pueda a un estudiante, vamos a tener el reto más grande, y es atraer a los niños nuevamente a la educación. Entonces, por eso creo que si no se invita, no se incentiva a la creación, si nos olvidamos de esa parte de la didáctica que dice que es el arte, que el arte tiene que ser espontáneo, que el arte tiene que fluir, que el arte tiene que ser centro de imaginación, no vamos a poder atraer nuevamente a nuestros estudiantes. Si seguimos con una pedagogía determinista, si seguimos estableciendo que no hay múltiples dimensiones dentro de cada saber, vamos a seguir reproduciendo una educación alienadora y vamos a alejarnos de nuestro verdadero papel, que es una educación liberadora y con una responsabilidad social y una educación transformadora. Bueno, muy interesante la conversación que estamos teniendo con el profesor Luigi, y esperamos, el tiempo en la radio es muy corto, pero bueno, esperemos tener más conversaciones de este tipo. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. Bueno, hemos venido conversando hoy con el profesor Luigi sobre la enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica y media.
Como les decía hace un momento, el tiempo en la radio es muy corto y quisiéramos seguir conversando. Quizá tengamos una segunda parte de este programa en otra oportunidad para seguir conversando sobre este asunto. Por ahora nos vamos despidiendo, no sin agradecer como siempre su audiencia y su compañía en Pampedia, la educación como fetiche. Profe Luigi, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y las puertas de Pampedia quedan abiertas para recibirte nuevamente. Profe Guillermo, profe Luz, profe Gloria. Luz y Gloria. Muchísimas gracias por esta invitación. Y sí, espero volver. Bueno, antes de terminar, profesor Luigi, estábamos hablando mientras escuchábamos a Toxicidad. Cuando grabamos este programa, usted tiene clases y me comentaba que dejó a sus estudiantes con una tarea, con una actividad. Y yo le pregunté, ¿y quién los va a cuidar? Entonces me dijo, pues nadie. ¿Cómo es esa práctica, esa experiencia? ¿Son estudiantes de qué grado? En este momento son estudiantes de grado octavo. Pues ya venimos con ellos trabajando todo el año pasado, que fueron el grado séptimo, y pues lo que va de este año. Y pues es que si bien él se deja que haya un espacio libre y un espacio de juego, eso no quiere decir que no hay unas normas ya bien establecidas y que no hay unas consecuencias cuando hay una falta de parte de cualquiera de los actores, de ellos o mía, porque todos cometemos y debemos tomar responsabilidad de nuestras acciones. Entonces creo que en esa dinámica con ellos somos muy inflexibles cuando cometemos un error o faltamos a uno de los acuerdos. Partimos desde la dinámica del respeto, y cuando yo no estoy en el aula pero respetamos es la clase, ellos trabajan, porque ahí es donde se da. Y sí, eso. Ya, y hacen su trabajo y nadie tiene que cuidarlos. Nadie tiene que cuidarlos porque dicen los niños que soy el Che en el discurso en la clase y cuando estamos trabajando, y que Pinochet cuando toca poner la disciplina. Sus estudiantes le dicen eso. Sí, han aprendido muy bien del Che y de Pinochet. Ahí lo vamos dialogando, profe. Ya, bueno, bien. Bueno, profe Luigi, si quiere despedirse de la audiencia de Pampedia, le reiteramos nuestros agradecimientos por dispensar su tiempo y por atender esta invitación. Profe, ha sido un placer para mí poder estar acá acompañado de ustedes, unas personas que saben tanto de esto, y pues sí quisiera dejar algo ahí para que lo recuerden las personas que nos están escuchando, y es que tenemos que tener claro que el aula es un espacio en disputa y un espacio de diálogo y un espacio de constante creación y construcción, y tiene que ser un espacio donde miremos al otro sujeto como un igual. ¿Y tiene salida de campo con sus estudiantes en este año o no? Este año parece que vamos a ir a San Agustín, pero pues estamos esperando todos los trámites administrativos. Todo depende de trámites administrativos burocráticos. Ya, bueno, muy bien. Que les vaya muy bien, y a los que van a estar en La Guajira de la semana entrante también. Audiencia de Pampedia, muchas gracias por su atención y los esperamos en nuestra próxima emisión, en donde continuamos hablando sobre didáctica. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.